Don Benito Aranda, yo sé que no le gusta que le digan don. Benito, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy contento de estar aquí contigo. Benito, tú no requieres mayores presentaciones, quizás como pocos has dedicado tu vida a la lucha contra la pobreza. Lo has hecho no solamente desde el punto de vista vocacional, sino que también eso se ha expresado en testimonio de vida personal. Y me imagino que de eso vamos a hablar bastante, pero quiero partir con algo un poco distinto. ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué te parece este país mejor del que era hace un tiempo atrás en relación a este tema específico? Bueno, lejos, sin lugar a duda, en la salud. O sea, los indicadores de salud de Chile son espectaculares comparados hace 40, 50, 60, 70 años atrás. Y eso fue un trabajo planificado que fue fruto del crecimiento económico desde la década de los 60, final de los 50, hasta también todas las medidas que se fueron tomando, ¿no es cierto?, vinculadas a la alimentación infantil, al cuidado materno. Todo eso yo creo que fue cambiando la geografía de este país. Cuando uno ve a las personas hoy día más desarrolladas, más sanas, es fruto de un trabajo que mucha gente lo hizo de manera anónima, donde hay destacados médicos que trabajaron, saludistas públicos y mucha gente que trabajó en las poblaciones, en tantos lugares para que esto cambiara. Lo segundo, lejos, la vivienda. O sea, no existe ningún país de América Latina que con tanta contundencia haya comenzado a reducir el déficit habitacional. No a resolver la demanda anual de vivienda, sino a resolver definitivamente el déficit. Y eso también tiene una larga historia en Chile, la constitución de la Corvi, no sé, hay una larga historia que yo creo que ha habido un esfuerzo donde un actor relevante fue el padre Hurtado, pero mucha gente también del entorno del padre Hurtado que trabajaron, ¿no es cierto?, para poder provocar estas políticas habitacionales. Tercero, por supuesto, la superación de la pobreza. O sea, si nosotros nos comparamos con todos los países de Latinoamérica, quizás hoy día México, que lo ha hecho relativamente bien, pero desde el punto de vista de la pobreza económica, en 1810, 8 de cada 10 personas vivían en una situación de pobreza material. No sé, en el 40, en 1940 habrán vivido 6 de cada 10, 60%, y hoy día es el 15%, pero con harta como flexibilidad, porque va cambiando rápidamente, dependiendo de la situación económica. Tienes mejores seguros hoy día también para sostener a muchas familias en pobreza. Ha ido cambiando radicalmente la situación de pobreza de muchas familias en Chile. Hay gente que dice que el principal predictor del éxito educacional de una persona es su realidad familiar. Bueno, todas las estadísticas los desmienten, porque al final, si fuese así, familias pobres tendrían pobre educación. Y en Chile vemos que familias muy pobres hoy día tienen hijos muy educados, ¿no es cierto?, o fueron cambiando la realidad con el paso de las generaciones. Partieron en mucha pobreza, la educación les permitió salir de esa pobreza. En 1920, cuando aprobada la ley, ¿no es cierto?, de instrucción primaria, cambió la realidad de Chile. Y durante uno de los gobiernos recientes de la Concertación se aprobó, ¿no es cierto?, los 12 años de escolaridad, cambia de nuevo el escenario educacional, con muchos déficits, pero lo cambia. Y tenemos una buena noticia, los resultados de la prueba PISA recientemente, ¿no es cierto?, que acaban de aparecer, nos hablan de un esfuerzo contundente, una modificación curricular que impacta recién hoy día, pero que yo creo que va a tener grandes consecuencias en el lenguaje. Por ejemplo, ese salto que nos pegamos es un gran trabajo de los profesores, de los nuevos materiales educativos, de las familias, de los mismos alumnos que han ido cambiando su forma de vincularse también con la realidad y aprovechando esas oportunidades educacionales. Y por último, yo creo que ha comenzado a haber un cambio que yo creo que nos va a traer beneficio el día de mañana, desde el punto de vista social, que las personas comienzan a tener mayor movilidad que en el pasado. Y esa movilidad se debe al acceso al estudio, pero también a que los apellidos han comenzado a ser menos importantes, que las competencias han sido más importantes. La globalización te trae muchas empresas extranjeras que no le importan para nada los apellidos, que lo que importa es que la persona haga bien su trabajo y tenga, ¿no es cierto?, una alta lealtad con la empresa en la cual trabaja, cumpliendo su objetivo. Y eso yo comienzo a sentir que ya se está produciendo un rumor cuando voy a las empresas, las visito, me toca dar charlas, las personas que me atienden y me cuentan su vida, me dicen de dónde provienen ellos, siendo hoy día que son gerentes o subgerentes de las empresas. Tú comienzas a notar que ahí viene un cambio profundo en la sociedad chilena. Vamos a llegar a tener 1 millón de estudiantes de educación superior. Y yo creo que eso va a cambiar el escenario, la cantidad de gente que está estudiando, amigos míos, cercanos, conocidos, gente de estratos de pobreza que terminaron su estudio y que hoy día obtuvieron la beca y se van a ir fuera de Chile y te lo llegan a contar ahí al hogar como una buena noticia. Yo creo que nos va a ir cambiando fuertemente la realidad nacional y vamos a tener otro país en 10 años más o 15 años más. ¿Cómo conjugas tú la ecuación Estado, sector privado, sociedad civil? ¿Han sido tan relevantes como a ratos creemos las políticas públicas o también un poco hemos despreciado
el aporte que hace el sector público y los organismos intermedios, particularmente organizaciones sin fines de lucro y otras que han trabajado durante muchos años, ¿no? Bueno, el modelo que optó Chile, ¿no es cierto?, durante la década de los 70 fue un modelo en el cual se exacerba lo privado. Tú cedes la libertad, ¿no es cierto?, al mercado y confías que con esa libertad el mercado se va a autorregular o tú vas a regular mínimamente para que funcione bien el mercado, ¿no es cierto?, y que eso va a proveer de servicios a todas las personas. Yo creo que con una buena intención, me imagino, de las personas de aquella época, lo trataron de establecer así para poder dar un impacto fuerte a la superación de la pobreza y el crecimiento económico de Chile. No en todas las políticas el mercado funciona, no en todas las políticas, ¿no es cierto?, los más pobres en general, los más pobres en la estructura del mercado lo pasan bastante mal. Ya en la salud, en la vivienda, en la educación, el mercado no puede regirlo porque es muy bonito decir en un papel que tú tienes libertad de escoger la escuela donde va a ir tu hijo en una población y que hoy día es un subsidio a la demanda, una subvención a la demanda, pero en el fondo si tienes 3 o 4 escuelas que la verdad es que no difieren mucho y que al final tu hijo tiene trastorno de aprendizaje y que no tienes cómo tratarlo, que no tienes psicopedagogo, neurólogo, al final te quedas fuera del sistema, no logras ingresar. Entonces yo diría que lo que más se ha tratado de revertir en el último tiempo es que el mercado sí funciona y es necesario que esté, ¿no es cierto?, toda el área privada para que crezca el país, pero sin un Estado fuerte, vigoroso, es muy difícil que el mercado pueda tener los efectos que queremos que tenga. Y yo siempre pongo un ejemplo que a mí me encanta, que digo, nos embobamos los chilenos cuando traemos expertos educacionales de Dinamarca, de Finlandia, de Suecia, Noruega, y decimos, así deberíamos ser nosotros, y lo vemos en los indicadores. Y yo digo, bueno, siempre al lado de un experto de ese país, en educación, en salud, hasta en vivienda, deberíamos traer un experto tributario de ese país, para que nos diga cómo han logrado, con una solidaridad organizada a través de los tributos, tener igualdad de oportunidades para las personas. Eran países similares a nosotros, nomás hace 50 años atrás, que tenían seguramente un crecimiento inferior a la Argentina, una riqueza inferior a la Argentina, y lograron organizarse. La gente dice, no, es que son distintos. No, no son distintos. Mi hijo, que es fanático de los vikingos, me cuenta los vikingos, y yo creo que eran, inclusive uno podría haber dicho, más brutos que nosotros, más brutales en la forma de vincularse, pero bueno, lograron organizarse de una determinada forma. Entonces yo diría que si no tenemos un Estado vigoroso, fuerte, que pueda actuar de equilibrio con el mercado, es muy difícil. Y lo tercero es que Chile se ha caracterizado históricamente que la sociedad civil o es fagocitada por la empresa privada, por el mercado, o es fagocitada por el Estado. O es tomada como contratista por el Estado y le paga, ¿no es cierto?, una subvención. Entonces no puedes criticar, porque si no el Estado te quita la plata, no puedes hablar mal del Estado donde sea, en la época que sea, no ahora, es histórico en Chile. Y lo mismo con la empresa privada. Si tienes muchas quejas con la empresa privada, una empresa que tiene problemas ambientales no va a financiar una ONG ambiental que la ataca. ¿Ya? En otros países del mundo lo hacen. Y tú ves que una empresa, para ser transparente, ves el resultado y dices, oye, pero si la misma empresa que está atacando a esta empresa petrolera está pasando recursos para que pueda hacer los estudios que está haciendo. Bueno, y en Chile tenemos todavía esa dificultad que yo creo que ha costado tener un financiamiento más autónomo de las organizaciones de la sociedad civil, más desde los ciudadanos, que yo creo que hemos avanzado en algo, pero nos ha costado. Y segundo, también uno que no seamos contratistas del Estado o contratistas de las empresas en su responsabilidad social empresarial para hacer las tareas que ellos quieren o resolver los conflictos que ellos han generado en los territorios donde operan. Y este equilibrio yo siento que va a ser más complejo. El primero entre Estado y mercado, yo creo que hay conciencia en la derecha, en la izquierda, en el centro, que hay que lograrlo. Y se ha estado trabajando. Yo me admiro ahora que se ha discutido lo de la salud, lo que ha salido, lo que los dos alcaldes, ¿no es cierto?, del barrio Alto Santiago han estado hablando de la vivienda. Los pobres se quedan en nuestros barrios, lo dijo el alcalde de La Maza, lo dijo el alcalde de Guevara, lo que no lo decían antes los alcaldes que estaban allá, ¿no es cierto? Querían que salieran todas esas personas en situación de pobreza allí. Entonces, yo creo que ahí se ha logrado un cierto equilibrio. La sociedad civil todavía falta mucho, las juntas de vecinos son muy frágiles, ya fueron muy fuertes, muchas de las organizaciones de la sociedad civil durante la década de los 70, parte de los 80, pero claro, con el retorno de la democracia mucha esa gente se fue a trabajar a los cuerpos del Estado, entonces al final se debilitó mucho esa sociedad civil. ¿Te parece a ti que Chile es un país que sobre todo la gente más rica contribuye poco al bienestar de la comunidad? Bueno, sin lugar a dudas, si basta ver nomás la tasa tributaria que pagamos los más ricos, y yo me considero entre ellos. Yo creo que la tasa tributaria que yo pago no permite financiar la salud y la educación para los vecinos míos de La Pintana. Mis hijos tienen otra salud, tienen otra educación, y yo lo que pago es 3 o 4 veces la subvención para los colegios de mis hijos. Entonces,
no se condice. Si yo aspiro a que la gran mayoría de las personas que están trabajando en la reforma de salud llevan a sus hijos a colegios privados, llevamos a nuestros hijos a colegios privados, y aspiramos a que se estrujen los recursos con la subvención que hay. Entonces digo, sí, puede ser que tiene que ser más eficiente, ¿no es cierto?, el uso de los recursos, pero cuidado, no exacerbemos tampoco y no pongamos una carga que esos sectores no la pueden llevar. Esos sectores educacionales, esos profesores, ese modelo, no sé cuál es la rotación, pero imagino que hay una alta rotación entre profesores o cansancio entre los profesores o licencias que se prolongan entre muchos profesores de los sectores de pobreza. ¿Te parece a ti que la diferencia, particularmente respecto a los servicios pagados que se prestan a la gente más pudiente y los servicios a ratos gratuitos que se prestan a la gente más pobre, es la razón por la cual tenemos poca sensibilidad al dolor ajeno, porque es una cuestión que no vivimos en carne propia? A ver, yo no creo que tengamos poca sensibilidad. Yo experimento cotidianamente que mucha gente de mi estrato social, de la clase alta, media alta, tiene sensibilidad. Yo creo que no tiene la suficiente confianza en que el Estado va a poder administrar bien los recursos. Entonces a veces puede donar recursos para una buena obra social. Y hay buenos colegios en sectores populares que son financiados por particulares, que entregan mucho más que lo que entregarían por impuestos, ¿ya? Y que entregan muchos recursos. Yo conozco gente que ha hecho importantes donaciones, pero tenemos que pegar un salto. Esa solidaridad tiene que ser organizada también desde el Estado. Podríamos ponerle esa justicia social, tendría que ser organizada también desde el Estado a través de los tributos. Y yo creo que ahí nos tenemos que convencer que los modelos exitosos que han resultado afuera se basan, ¿no es cierto?, en esa captación de tributos. Si tenemos personas con bajos niveles educacionales, si no contamos con una subvención que por lo menos sea el doble de la actual, va a ser muy difícil tener lo que queremos como objetivo educacional. Y la gente me dice, no, es que los profesores no van a mejorar, en el mediano plazo no van a mejorar. De todas maneras, generarle competencia, pero competencia también con la cantidad de recursos que le entrega. Tú no puedes hacer competir hoy día un colegio particular de una fundación católica en una comuna, no sé, como La Pintana, donde duplica la subvención producto de las donaciones que le entregan particulares, a otro que está al lado que no logra duplicar la subvención y que logra pagar mejores salarios y que se trae también profesores de los colegios fiscales cuando los ve que son bastante competentes. No puedes generar esa competencia. Entonces la competencia es imperfecta en ese momento. ¿Ya? En este momento es imperfecta. Entonces yo creo que a las personas de los sectores más pudientes tenemos que convencerlas de que vale la pena pasarle los tributos al Estado de Chile. Yo recuerdo que Mario Weinsberg hace muchos años atrás, en un documento de Ingeniería de la Chile, demostraba cómo Chile estaba como en el 6º lugar del mundo en captación de tributos, en lo eficiente que era, no en el monto de los tributos. Estaba en el 6º lugar, pero después cuando lo gastaba en la política social, estábamos como en el lugar 30. Entonces yo digo, trabajemos fuerte para mejorar la utilización de los tributos en el mundo social, en nuestras políticas sociales, como yo creo que se está haciendo y se ha tratado de hacer en los últimos gobiernos, pero tratar de sacarle el jugo a esos tributos, pero entreguemos mayor cantidad de tributos, pongamos mayor cantidad de tributos disponibles para estas políticas sociales, porque si no, no va a cambiar el escenario social de Chile con la velocidad que lo queremos cambiar, con la velocidad que otros países lo están cambiando. Yo creo que hay países que lo están haciendo más rápido que nosotros, producto también de la disponibilidad en el arca fiscal y de mayor cantidad de ingresos.